a lo que se pueda ir haciendo, por la experiencia que ustedes puedan tener. Pues seguir un guión que yo creo que es interesante. Hay un primer punto de esa reflexión, que es hablar del acoso y la violencia escolar, porque a lo mismo estoy convencido que sí que conocerán qué es el acoso o qué no es el acoso, pero lo que yo me encuentro muchas veces entre profesionales es que a veces esas líneas se confunden de una forma importante, y el hecho de no tener conceptualmente claro lo que es el acoso y la violencia escolar, lo que provoca posteriormente es muy buena voluntad, pero intervenciones que no están siendo eficaces. Por tanto, es muy importante el que el marco de lo que estamos hablando, de lo que es el acoso y la violencia escolar, esté claro y hablemos todos el mismo lenguaje. Hay un segundo punto, antes de hablar de la experiencia práctica y de compartir, como decía, de un programa de intervención integral, el programa AVE, que es el que hemos puesto en marcha, para mí es muy importante los errores fundamentales al abordar el acoso y la violencia escolar. El acoso y la violencia escolar. Creo que uno de los aspectos más importantes es que tanto los profesionales como los organismos públicos que tienen competencia para implantar un programa de intervención, tanto como los padres y las familias, hay una serie de errores que, si no los compartimos y también reflexionamos sobre ellos, creo que poco vamos a poder avanzar y adelantar en este programa tan importante. Como decía, luego explicar muy brevemente el programa, desde nuestro punto de vista, cuáles son los puntos críticos para implantar un programa de prevención del acoso escolar, y luego, lo que decía, el ejemplo práctico, que se vea la realidad, lo que hemos puesto en marcha, y conclusiones y retos que tenemos entre todos para poder combatir este problema. Bueno, como decía, es muy importante el marco, y aquí, si me permiten, es una definición que para mí es muy importante, porque si no luego el tiro se va totalmente a desenfocar. Nosotros el libro que hemos publicado el profesor Iñaki Pinedo y yo, con la experiencia práctica, y a mí me parece que es una definición muy completa de lo que es el acoso y violencia escolar. Y como bien dice la definición, es un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño o una niña por parte de otro u otros, y que se comporta con él cruelmente con el objeto de someter, amilanar, arrinconar, excluir, intimidar, amenazar o obtener algo de la víctima mediante chantaje que atenta contra su dignidad y sus derechos fundamentales. Esta definición tiene mucha miga, tiene mucha sustancia, porque, en primer lugar, la definición enfoca lo que es el acoso escolar como que el acosador, acosadora o acosadores tienen una necesidad imperiosa de dominar, de someter, de realmente agredir o destruir a los demás. Luego vemos en las fases lo que nosotros nos estamos encontrando de por qué sucede esto y cómo el efecto señal de algo insignificante o poco importante se desencadena posteriormente un linchamiento gravísimo, que, como saben, pues lo más visible es lo que es la ideación autolítica o los suicidios, pero que detrás, lo que no acaba afortunadamente en suicidios, no es baladí, no es banal, es muy importante, sobre todo lo que es el estrés postraumático y las graves secuelas psicológicas para el adulto. Luego, mediante ensayo y error, el obtener un reconocimiento y la atención de los que se carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio a otros. Esto también es muy importante de la definición, porque lo que dice es que hay un reconocimiento social cuando no se detiene por parte del grupo, y aquel acosador o acosadora que empieza el linchamiento obtiene ese reconocimiento social, que va a reforzar y, por tanto, a mantener esas conductas violentas en el aula. Y lo más importante es, como luego también veremos, que al no intervenir, el mensaje que estamos lanzando es que ese modelo de relación violenta es el adecuado, es el que realmente los acosadores o acosadoras salen victoriosos ante esa batalla. El mensaje es nefasto, pero como bien saben, luego hay una gran probabilidad de violencia doméstica, de género y violencia en el trabajo, justamente porque no se frena ese tipo de modelo de relación social. Luego también, lo que es muy importante y en la definición es que el niño o la niña que acosa a otro compañero es rodeado rápidamente por un GAN. Hay una que se coaligan, y realmente estamos hablando no de una acosadora, que sí que es el que arranca o inicia el proceso, sino que hablamos de un grupo completo que está
atacando prácticamente a uno. Al final nos encontramos, y si tienen experiencia, de que prácticamente es todo un grupo contra el acosado o acosada. Y ahí hemos llegado muy tarde, porque es muy difícil revertir esa situación. Y por último, el acoso escolar no es fortuito. Lo digo porque hay muchas frases, cuando se habla con los padres, lo ha hecho sin querer, no ha habido intención, ha sido una broma. No. Esto no es ni una broma, hay una intencionalidad de provocar el daño y hay una definición muy clara. Como pueden ver, es un continuado. Por lo tanto, el acoso y violencia escolar no es un conflicto. Cuidado, que ahí hay que saber diferenciar. Un conflicto puntual en un momento determinado, donde si se interviene, finaliza el agravamiento de lo que es la sintomatología. Pero cuando hay una reiteración, ese es el punto crítico de la definición, que no se detiene, es cuando realmente el daño se instala en el niño o la niña, en esa reiteración. Y es lo más grave, lo más grave. Por eso, en la reiteración, evidentemente, conlleva la intencionalidad. Otra cosa es que un niño o una niña no sea consciente realmente del grave daño que está provocando al otro. No digo esto. Lo que estoy diciendo es que hay intencionalidad en hacer lo que se está haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, algo fundamental, que tanto la investigación más importante que se ha hecho en España de estudios Cisneros de acoso escolar, como la investigación que hemos hecho recientemente, prácticamente estos son los porcentajes que nos encontramos. Un 10% realmente de violencia física, un 10%, que realmente desde el punto de vista terminológico sería lo correcto, de bullying, pero hay un 90% que es violencia y acoso psicológico. Por lo tanto, fíjense la importancia que tiene el detectar estas cosas, porque hay muchas medidas que pueden ser complementarias, de vigilancia con las cámaras, etcétera, 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 que vamos a detectar ese 10% de violencia, sobre todo física. Pero el resto, que es el 90%, mediante estas medidas más coercitivas, difícilmente vamos a tener un resultado. Y lo que es importante es que, como bien saben, desde la psicología se tienen herramientas para, evidentemente, diagnosticar y medir los aspectos psicológicos, que luego también comentaremos que es un punto fundamental del plan de prevención e intervención. En el concepto hay, en esta división de violencia más física y violencia verbal, la violencia física hablamos de agresiones, collejas, golpes, escupir, romper el material del niño o de la niña, lo que es la intimidación física, el zarandeo. Violencia verbal, por supuesto el hostigamiento verbal, insultos, motes, por supuesto esto no es únicamente lo presencial y lo directo, luego hablaremos también de las redes sociales. Una de los cambios que ha sucedido con el acoso escolar, o la frase que siempre se dice, esto siempre ha sucedido. Sí, pero no podemos banalizar porque todo haya sucedido el que no intervengamos. Eso es un error gravísimo. Y lo segundo es que antiguamente el acoso sobre todo se centraba se circunscribía en un espacio físico. Ahora hablamos de un acoso y un linchamiento 24 horas al día perpetuo a través de las redes sociales. Por lo tanto, que la modalidad del acoso ha cambiado y por lo tanto hay que tenerlo también muy en cuenta. La exclusión social, el que el niño o la niña se convierta en invisible para el grupo, no existe, es el ninguneo absoluto. El bloqueo social, no permitir que juegue con otros niños, con otras niñas. Y la manipulación social, la generación de rumores por parte del que inicia el linchamiento, y que ese rumor, a través de las redes sociales y dentro del aula, al final es lo que va provocando esa coaligación, ese clan, ese grupo, que finalmente es todos contra uno porque no se ha intervenido de forma temprana. Por lo tanto, respecto a lo que es la definición, es muy importante lo que acabamos de decir. El concepto, el 10% violencia física, 90% psicológica y la tipología de violencia y acoso escolar que vamos a poder encontrar. Importante también en este marco que estamos empezando para hablar el mismo lenguaje, el proceso. El bullying, cuando hablamos de una continuidad, es un proceso, no es un momento puntual, no es un conflicto que se da y que se soluciona y ahí se acabó. No, el bullying tiene unas fases que además, con muy poca diferencia, nos encontramos sistemáticamente que se repite, y es lo que ustedes pueden ver aquí.
Muy brevemente, porque la verdad es que tenemos mucho que decir y tenemos poco tiempo y me gustaría el que podamos debatir, pero sí que hay aspectos importantes. En una primera fase, y aquí luego volveré a este gráfico, hay 4 fases. Empezamos por lo que es el... ¡Ay! He tocado algo ahí. Perdón, estoy aquí. Vale. Estas 4 fases... Hay una primera fase de incidentes críticos, efecto señal y desencadenamiento por el instigador. Y estaríamos hablando... Iré pasando en esta primera fase de incidentes críticos. Estamos ahí. ¿Qué nos encontramos? Y seguro que muchos de ustedes ya podrán ratificar lo que estoy diciendo si se han encontrado con este problema. Hay un cambio repentino entre la relación del niño o la niña que va a ser acosado con el instigador. Hay un cambio muy repentino. Habitualmente, y esto es muy humano, pues celos, envidias, competitividad, pérdida o sensación de pérdida de poder ante el grupo, muchos más factores. Cosas insignificantes como alguien que destaca para bien o para mal, muy buenas notas, muy malas notas. Comentábamos antes, digamos, a mí no me gusta hablar del perfil exactamente del acosado y del acosador, porque al final esto estigmatiza mucho, pero sí que, pues bueno, hay, por ejemplo, en Asperger hemos visto que por las características de la enfermedad conlleva ese efecto señal muchas veces, pero bueno, que al final es buenas notas porque es más guapa, porque es más feo, porque nos ha metido un gol en el recreo y hemos perdido el partido, algo insignificante, o esa envidia, esa competitividad, pero que es un efecto señal, es lo que arranca el acoso y un cambio repentino entre la relación, que habitualmente solía ser una buena relación entre el acosado y el acosador, pero hay un cambio repentino. Hay un cambio repentino. Aquí se empieza ya a instrumentalizar este efecto señal, pues empezamos ya con los rumores, y no de un día, sino que ya empezamos con los motes, las caricaturas, los insultos, ante esta percepción de falta de poder, o simplemente porque el instigador, por los ejemplos que les ponía anteriormente, se arranca. Algo importante en esta primera fase, la falta de disciplina en el aula también es muy importante, porque esa falta de disciplina lo que provoca es la impunidad, y veremos también como efecto fundamental en el acoso escolar que la impunidad, es decir, que no haya consecuencias ante una conducta de acoso, porque vale todo, es lo que va a poder desencadenar las siguientes fases. Esta fase es fundamental, la intervención, y sin la intervención se desencadena la segunda fase. A ver, aquí. Cuando se ha producido ese efecto señal, por estas cosas tan triviales, comienza realmente ya ese linchamiento constante y sistemático, y es donde hablábamos de esa continuidad, una frecuencia. Se empieza a repetir día tras día estas conductas de bloqueo social, de hostigamiento, de golpes, de insultos, de rumores a través de las redes sociales, sistemáticamente. Imagínense día tras día ir a un colegio donde se convierte, y no puede ser, en un campo de batalla donde el alumno se empieza a encontrar con esas situaciones tan sumamente violentas de forma sistemática. Y lo sacamos del grupo y empezamos a estigmatizarlo justamente porque no estamos interviniendo correctamente con los acosadores, sino que estamos centrándonos en la víctima. Vale. Por lo tanto, error de atribución. ¿Y qué es la consecuencia? Revictimizamos. El niño o la niña dice, pues, el problema lo tengo yo. Si a mí, yo soy el que estoy causando, es el que me agredan, me quiero desaparecer, aparecen frases, yo quiero desaparecer, yo no, la culpa es mía, yo soy malo, etcétera, etcétera, porque va interiorizando justamente esos golpes y esa violencia, como que el problema es suyo. Por tanto, estos dos problemas son gravísimos, el error de atribución y la revictimización secundaria. Y esto va generando más aislamiento y más sintomatología que se va agravando, porque no estamos poniendo el foco donde tenemos que ponerlo. Estamos poniendo el foco en la víctima, no donde viene la violencia. Por lo tanto, estamos con la frecuencia. He hecho el algo. No, claro, a ser táctil, perdón. He hecho empezar la digital.
Duración. Claro, esto, imagínense, cuando no hay una detección ni una detención, esto va continuando en el tiempo y va dañando psicológicamente de una forma muy clara al niño o a la niña. Y es el fenómeno que les comentaba del chivo expiatorio, donde hay una cabeza de turco, donde toda la agresión y toda la violencia recae en ese niño o esa niña, y por lo tanto aquí ya nos encontramos con un gang, con un grupo contra un niño o una niña. Y los padres tampoco han intervenido porque los mensajes también que se lanzan es que este niño raro, no se integra y toda la sintomatología que hemos comentado anteriormente. Y la última fase es cuando ya, desgraciadamente, nos encontramos ante ya un estrés postraumático muy grave, con una sintomatología muy grave, ya hay daños permanentes, ya hay una victimización muy grave porque no se ha detenido, y sucede la autoexclusión, que la propia familia decide sacar al niño o a la niña del centro porque ya es insoportable, o bien, me refiero a el propio centro, el que también, pues bueno, al ver esa conflictividad de todo un grupo contra un niño o una niña, es muy difícil intervenir de una forma equivocada, porque tienes que prácticamente tomar medidas contra todo un grupo respecto a la víctima. Ahí hemos llegado tarde, que es lo que suele suceder, y tenemos un problema mucho más grave en los centros y, por supuesto, con las víctimas. Y con los acosadores o acosadoras, porque el mensaje, cuando han conseguido salir victoriosos, se va a replicar con una probabilidad altísima con otra víctima en el medio plazo o en el largo plazo. Importante, digamos, muy brevemente explicado esas fases, pero suelen replicarse de una forma muy sistemática. Los daños físicos, como comentaba, las heridas, golpes, es un 10%, el material deteriorado, pero el estrés postraumático, la depresión, somatizaciones que comentábamos, la ansiedad, la ideación suicida, los cambios de personalidad, el bajo rendimiento, no únicamente del acosado, sino que el grupo también le afecta evidentemente ese bajo rendimiento, ¿eh? Y la disminución de la autoestima. Bueno, aquí, como comentaba, simplemente por repasar en las fases, el error de diagnóstico, porque aquí muchas veces hay que tener mucho cuidado, porque el diagnóstico, cuando ya hay una sintomatología y un daño muy instaurado en el niño, y se ha provocado el aislamiento y el niño o la niña no está comunicando exactamente lo que le está pasando, podemos errar y confundir sintomatología con realmente, como comentaba, la causa, que realmente no es la sintomatología, sino que es la consecuencia de todo lo que está sucediendo. Y como decía, la expulsión y la autoexclusión escolar y social de la. Brevemente, algunas ideas muy importantes desde mi punto de vista como aspectos clave del acoso y la violencia escolar. Muy brevemente. Lo primero es, parece una obviedad, pero la única forma de detener la espiral del maltrato y hostigamiento es que esto no suceda. Bueno, evidente, ¿no? Pues a veces no tan evidente, la intervención va por otros derroteros, no la intervención temprana, sino que ya se interviene cuando posteriormente ya tenemos una víctima. Esto exige, cuando digo responsables educativos, me refiero a todos los agentes educativos, padres, por supuesto profesores, personal y soporte de los centros, ayudantes de las guaguas, digamos, que hacen la ruta. Todo el mundo tiene que estar formado y implicado. Cuando se produce un caso de bullying, ya comentaba que hemos llegado tarde y que los daños psicológicos ya se han instaurado en distintos niveles, la autoestima, el autoconcepto y el propio rendimiento escolar de la víctima. Importante, los centros tenemos, yo me incluyo, una posición de garantes respecto a los niños. Esto no se puede delegar de los niños, esa banalización que comentábamos, y exige que los adultos pongamos en funcionamiento herramientas y programas que intenten frenar este tipo de conductas inadmisibles. Los datos prueban que la frecuente y sistemática incidencia de las conductas de hostigamiento produce un daño, como veremos también en la herramienta de evaluación, y, importante, el acoso escolar deja inoperante el derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia y hostigamiento. No podemos no generar una cultura de tolerancia cero a la violencia. No podemos acomodarnos a que los centros escolares, repito, sean un campo de batalla. No podemos acostumbrarnos a la violencia en los centros. Importante, el acosador o acosadora
Es un niño que debe ser corregido su comportamiento en el entorno familiar y el escolar. Aquí, por tanto, hay que corregir esas conductas. No vale únicamente la detección, sino que hay que corregir. Aquí es muy importante, seguro que piensan, que a veces que hay problemas también, aunque el acoso, hay distintos estatus sociales, familiares. No nos vayamos a pensar que aquí vamos únicamente a familias desestructuradas. Eso es un error garrafal. Hay acosadores en todos los niveles socioeconómicos. Pero es verdad que si no intervenimos familiarmente y a veces no hay una intervención social o hay una coordinación con políticas sociales, queda cojo. Aquí, programas que les voy a comentar es sobre todo una primera fase de tener, y desde mi punto de vista, yo lo reconozco, para mí en estos momentos lo prioritario es la víctima. El acosador o el grupo de acosadores, por supuesto, no quiero decir que no sean importantes, por favor. Pero lo primero es detener, porque sabemos las consecuencias que tiene la reiteración de esas conductas. Los programas de prevención, como comentaba, hay que hacer participar a todos los agentes, una cultura de atención y rechazo de la violencia física y psicológica en el ámbito escolar, estableciendo un tipo de evaluación psicológica proactiva, que es lo que comentaba. Las medidas que se están poniendo en marcha son muy reactivas. Los teléfonos, cuando se detecta ya un caso, que no digo que sean negativas, pero deben ser complementarias. No podemos basarnos en que lo que hagamos es, cuando ya hay un caso, con toda la consecuencia que estamos comentando, que únicamente sea un teléfono para denunciar un caso de acoso. Aquí yo creo que tenemos la responsabilidad de prevenir e intentar que esto no suceda. De este modo, efectivamente, lo que es importante es lo que comentaba. Sabiendo que es un proceso, tenemos que intervenir en las fases iniciales, porque sabemos que cuando se detienen las fases iniciales ya no tiene, digamos, esa reiteración y por lo tanto ese daño final. Esto es fundamental y digamos que en el programa de intervención lo que se busca justamente es esa intervención temprana. Estamos demostrando con datos empíricos lo que comentaba. Aquí no valen buenas voluntades, que están muy bien, y pegar palos de ciego, y si me ocurre esto y planto esto. No. Somos rigurosos como psicólogos y tenemos que buscar esa contrastación empírica de lo que estamos haciendo, tiene una demostración de impacto y que está mejorando la situación. Los protocolos de buen trato que se llevan a cabo en todos y cada uno de los alumnos a través de una metodología dinámica es lo que provoca, con lo que se consigue unas verdaderas comunidades de práctica en materia de prevención de violencia escolar. Veremos que en los ejes del programa es fundamental trabajar en el aula con los niños y hacerles protagonistas para que realmente haya una implicación real en la solución del problema. Y que por tanto no podemos obviar evidentemente esta intervención en el aula. Los protocolos, esto lo voy a pasar porque luego veremos con más detalle, pero es fundamental que los protocolos, el diseño del protocolo de intervención, la formación y la sensibilización y el saber cómo aplicar los protocolos es fundamental. Lo mismo, pueden decir, esto es una obviedad. Yo me encuentro que cuando vas a los centros hay muchos docentes que no han sido formados, se sienten desamparados porque no saben muy bien por dónde tienen que tirar. Luego resulta que se está judicializando y por lo tanto los padres van a denunciar al profesor, por lo tanto yo no me quiero meter en follones, etcétera, etcétera, etcétera. Así no conseguimos nada. Colgando en nuestra web un protocolo, el protocolo por sí mismo no va a solucionar nada. Es importante que el diseño de garantía, por supuesto, y el procedimiento muy claro de saber cómo tenemos que actuar y dar garantía, por supuesto, a los presuntos acosadores, no nos olvidemos, tiene que ser garantista, y por supuesto las víctimas. Y lo que es muy importante es que los que participan, y sobre todo los centros y los padres, sepan exactamente qué pasos hay que seguir. Por eso es muy importante en los protocolos la formación y la información de cómo se aplica. Fundamental también, el protocolo como tal, como veremos, también tiene que describir de qué forma se puede obtener ayuda y, en su caso, informar acerca de una posible situación de acoso y violencia escolar. Lo digo porque hay que establecer canales para que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda comunicar en un momento determinado de forma rápida si se detecta algún problema algún indicio de conducta de acoso. Lo digo porque estos canales no suelen funcionar. Y lo segundo,
si no hay un clima de confianza entre las familias, los centros y sobre todo los niños en el aula, de que esa información va a llegar y que se va a actuar, si no existe esa confianza, pues por muchos canales que pongamos en marcha no se van a utilizar. Y como decía, como es muy importante la detección temprana, es fundamental que esa comunicación al mínimo indicio pueda funcionar. Fundamental en el programa que hemos implantado, lo que es una evaluación continua preventiva. Un pilar fundamental del programa es la evaluación mediante la prueba ABE y TEBAE, que son dos cuestionarios que hemos utilizado, evaluar de forma sistemática y monitorizar cada una de las aulas con nombres y apellidos, que lleva un proceso de autorización de los padres, etcétera, etcétera, por supuesto, pero de forma sistemática evaluar qué sucede en el aula. Cuando hay ese clima de confianza, y veremos la secuencia, la información que estamos obteniendo es muy fiable y lo estamos contrastando. Es decir, lo que los niños nos transmiten a través de los cuestionarios, cuando ven un canal de comunicación, evaluamos posibles casos de acoso, la intensidad, por tanto la frecuencia y el daño que puede estar ocasionando esas conductas. Por lo tanto, fundamental las evaluaciones sistemáticas, que es donde, desde mi punto de vista, más se está fallando por parte de los protocolos, que no hay evaluación preventiva de posibles casos de acoso. Canales de comunicación, como comentaba, la confianza. Fundamental también la formación e información de los padres para evitar mecanismos de defensa, de protección a sus hijos acosadores. Algo típico. Cuando se comunica a unos padres que su niño es posiblemente un acosador, negación, problema con el centro, problema con la familia de la víctima, ya tenemos el día montado. Por eso, en la primera fase, justamente de formación y sensibilización, se hace partícipe a todos los agentes, como decía, educativos. Y a los padres. 2. Hay una judicialización, por lo tanto, sentencias de cientos de miles de euros contra el centro. Y esperemos que éticamente no haya un suicidio por no haber hecho los deberes como centro. Y 3. La pena de intermediario. También reputacionalmente, evidentemente, cuando se demuestra que un centro no ha hecho lo que tenía que hacer, pues hay que asumir también esas consecuencias. Error de atribución lo he comentado anteriormente. La revictimización secundaria también lo he comentado anteriormente. Chivo expiatorio también. La banalización y trivialización de la violencia. Para mí esto es uno de los pilares de por qué estamos hablando de una fase de eclosión del acoso escolar. Esto no son cosas de niños, esto no son bromas, esto no hay que restar importancia, ya se arreglarán entre ellos. Esto, los adultos somos garantes de intervenir en la violencia escolar. La impunidad de los acosadores. No puede ser que lleguemos tarde a la intervención y que sean los niños víctimas o niñas víctimas las que salgan del centro y que los acosadores salgan impunes de realmente sus conductas. Pero lo digo por la víctima y por ellos, porque estamos en una edad de poder interiorizar la norma moral y los valores que justamente vayan en contra de la violencia escolar, de la violencia, de la conducta violenta. Y si decimos a los jóvenes que aquí no pasa nada, pues evidentemente flaco favor le estamos haciendo enlazando ese mensaje. La no supervisión de las redes sociales tiene gente más joven, pero no podemos... para mí es el ejemplo de dejar un niño sin licencia, un coche, un Ferrari a 300 km por hora por la carretera. La tecnología por sí misma no es mala, evidentemente, pero los adultos nos hemos quedado muy detrás del avance de las tecnologías. Y antiguamente, yo recuerdo cuando nuestros padres querían ver con quién ibas o dónde ibas, bueno, se interesaban para ver qué tipo de relaciones tenías cuando eras más joven o empezabas a salir. Pero esto se ha roto con las redes sociales y no tenemos ni pajolera idea, permíteme la expresión, de lo que pueden hacer nuestros hijos en las redes sociales, porque se ha abierto el mundo y pueden tener contacto y relación con cualquier parte del mundo. Para mí, la no supervisión, me parece, esas edades tan jóvenes que están teniendo 8 y 9 años ya en los móviles o el smartphone, pues también está provocando el mal uso indebido, por ejemplo, en este caso, de que sea un canal de violencia. Y tenemos la obligación, como adultos, de detectar si esto está sucediendo y de detenerlo.
porque lo que sucede en el aula se va a replicar en las redes sociales. Esto es así. Hoy en día ya hablamos de un mundo virtual. Por lo tanto, hay que supervisar que esto no suceda. Si nuestro hijo está siendo acosado, pues está siendo instigador. La no intervención en el acoso escolar, la reeducación posible, es decir, aquí lo que quería decir es que si no lanzamos la no intervención, el mensaje que estamos lanzando es que nuestros jóvenes esa impunidad van a poder evolucionar y van a interiorizar esa violencia en la relación social. Por lo tanto, muy probablemente, y estamos viendo muchas conexiones con el móvil, con la violencia doméstica, justamente porque se ha visto la violencia en la relación social como algo normal y como algo que te permite conseguir tus objetivos de reconocimiento social y expulsar a quien no te gusta, por así decirlo. Y la psicología, como comentaba, no vale implantar cosas sin contrastar. Tenemos que tener herramientas que sean validadas. Importante, la hiperprotección de los padres con los niños acosadores, lo hemos comentado también. Ese amparo es un error. El abordaje integral, no podemos intervenir en el acoso escolar si no tenemos en cuenta todos los agentes, las familias, los alumnos, el centro. No contemplar el ciberbullying, lo hemos comentado también, fundamental, incluir el ciberbullying a la hora de intervenir en el acoso escolar. Y como comentaba, la causalidad del acoso, confundir las consecuencias con la causa. Cuidado con que los síntomas no los confundamos como déficit de atención, niño problemático, cuando realmente las consecuencias son justamente por sufrir el acoso escolar. La impunidad, no podemos lanzar el mensaje de que aquí no pasa nada. Importante intervenir en edades tempranas, como comentábamos. Las evaluaciones, como veremos, hay que empezar desde muy temprano, porque ahí sí que es posible la reeducación. Confundir la sintomatología de las víctimas del acoso con las conductas reiteradas de acoso. Y luego también algo importante, el restar la credibilidad cuando un niño, a través del cuestionario TEBAE o la comunicación con el profesor, refiere que está sufriendo acoso. Lo digo porque hay una frase muy típica de cuando un niño dice que está siendo acosado, el cuestionario. Hay que investigar en la instrucción, pero que estamos detectando si un niño cuando te lo está diciendo, muy probablemente sea cierto, no al contrario. Si empezamos a cuestionar y a pasar un tercer grado para ver si es verdad o no es verdad, el mensaje también, vamos otra vez a la revictimización secundaria. El problema lo tienes tú. Por lo tanto, cuidado en restar credibilidad a la información que nos llega, que luego habrá que contrastar. Importante el generar un clima de confianza, cuidado con el efecto señal del profesor, con lo que comentaba, el que se ridiculice y que esas risas, digamos, generen el reconocimiento social del profesor. Judicializar el acoso escolar no es ninguna solución. No podemos tirar la toalla de que no podamos prevenir e intervenir de una forma mucho más eficaz. Y aquí importante, el acoso es un delito. Otra cosa es que ante un menor no sea imputable, pero el delito existe. Lo digo porque a veces banalizamos también con este tipo de conductas. El acoso es un delito. Es que nos encontramos con edades menores donde no es imputable, pero el delito no desaparece. Bueno, hemos visto conceptualmente algunas reflexiones importantes, errores importantes a la hora de abordar el acoso escolar, y ahora vamos a ver muy esquemáticamente pues, el programa que hemos puesto en marcha para compartir cuáles son las secuencias de actuación. Bueno, pues todo lo dicho al final se refleja en esto. El primero de los principios es, hemos intentado generar una cultura de sensibilidad y atención a los comportamientos de acoso y a la violencia escolar. Lo que te encuentras, como decía, es la ley del silencio y hay que romper eso. Hay que hablar de acoso, hay que definir conceptualmente bien lo que es acoso y por lo tanto generar esa cultura en todos los agentes y toda la comunidad escolar. Lo segundo, desarrollar protocolos de buen trato, que es un trabajo que se realiza con los alumnos. 3, facilitar herramientas de evaluación psicométrica. Tenemos tecnología, como decía, para poder medir lo que está sucediendo en el aula. 4, esta evaluación nos permite identificar conductas de maltrato escolar. Y por tanto, poner el foco en la intervención correctamente, no ir dando palos de ciego, sino saber dónde está el problema.
Y, por supuesto, definir un procedimiento, el famoso protocolo, que es transversal a todas estas actuaciones y que lo que te permite es darte un marco garantista de qué pasos hay que dar para abordar un problema de acoso escolar, tanto preventivamente como interventivamente. Estos principios se lanzan, hay 6 fases en la intervención. Lo primero es lanzamiento de la información a las familias y información a docentes y el PAS, al personal de administración y servicios, rutas, etc. El establecimiento de protocolos de buen trato, que es el trabajo preventivo que vamos a hacer en el aula, que ahora veremos ejemplos prácticos de cómo lo hemos hecho. 3. Definición del procedimiento de prevención y actuación en acoso y violencia escolar, el protocolo, con un registro REC, es decir, un sistema informático que registre cuando un caso que nos puede llegar vía cuestionario, vía queja de un padre, vía de una queja o de una denuncia interna de un profesor, de cualquier personal que hemos generado esos canales de comunicación, inmediatamente se registra en un sistema informático para que quede constancia de los pasos que se van a hacer. Es aflorar, que no quede en el aire y que se registre informáticamente esos casos. Cuarto, la implantación del sistema de evaluación temprana mediante el test de evaluación breve del acoso escolar, que es el TEBAE, administrar de forma sistemática 2 veces durante el curso esta prueba. Y 5, cuando tenemos todos estos datos, ya la intervención focalizada, el seguimiento y la revisión del procedimiento. Y la sexta, pues la evaluación, seguimiento, asistencia psicológica a las víctimas, que lo vamos a encontrar, que al final lo de mirar al otro lado, en todos los centros estamos encontrando casos de acoso. Y el plan de acción, tanto con la víctima, como comentaba también, con el grupo y las medidas que se haya que adoptar de forma cautelar. Esto muy esquemáticamente lo que he dicho, el proyecto se basa en esto. La explicación del proyecto, qué es lo que vamos a hacer en el centro, las sesiones informativas en los colegios, con padres, personal de apoyo, la formación y evaluación y diagnóstico de, en este caso, de orientadores, y aquí es importante, por la herramienta que hemos comentado anteriormente, que digamos, es fundamental lo que son los psicólogos y las psicólogas a la hora de implantar este tipo de herramientas y saber interpretar correctamente este tipo de herramientas, como es el TEBAE. La aplicación del método en las aulas, la elaboración del decálogo de buen trato, la medición con los planes de acción y, de forma transversal, como comentaba, el diseño y la puesta en marcha y formación del protocolo de actuación de prevención del acoso escolar. Bueno, vamos a ir al proyecto ya más aterrizado. Lo implantamos en 9 centros. Como comentaba, fundamental el periodo de información-formación a los directores, claustro de profesores, equipo de orientadores, padres, explicar muy claramente qué es acoso, qué sintomatología debemos estar atentos, que todo el personal esté con ojo avizor a la hora de detectar cualquier tipo de indicio, explicar en qué va a consistir, que vamos a pasar pruebas y que pedimos la autorización para que los padres firmen justamente esta administración de pruebas, que es posible que si sucede que decimos que su hijo está siendo acosado, que es acosador, va a tener que participar y ser parte de la solución, no una negación, cuando se demuestre que realmente ha habido una... Como hemos dicho, los cuestionarios, la evaluación sistemática. Lo que no se mide no se puede gestionar. El TEBAE te permite medir acoso, y si hay conductas de acoso, te permite medir la intensidad del acoso, si está haciendo reiteración de esas conductas, fundamental, y el daño psicológico. Yo ahora no voy a entrar mucho en los datos, pero he traído alguna información para que lo puedan ver. Te permite, cuando por ejemplo hay acoso pero no hay intensidad, es una situación incipiente, que si no se frena, sí que va a desencadenar lo que comentaba anteriormente. Y nos podemos encontrar que hay acoso, hay intensidad y hay daño. Por lo tanto, lo que te permite es tener un mapa de riesgo y de intervención muy temprano. Esto, simplemente a modo de ejemplo, lo que te permite es tener aula por aula de forma nominal, por eso la importancia de la autorización consentida, y vemos lo que es tanto lo que es el acoso, la intensidad y el daño.
Y lo que es interesante del cuestionario, lo digo, no es por entrar en detalle, pero para que se den cuenta la potencia que tiene. Tenemos, estos son colegios, y lo que te permite es, por colores, ver qué porcentaje de alumnos sí que es preocupante porque se coinciden el acoso, la intensidad y el daño. O son casos incipientes. Y lo que tenemos es, lo que decía, un mapa de riesgo monitorizado, y si entras al centro vas viendo por aulas y ves en cada aula cuál es el grado de, digamos, ese escaneo que se hace respecto a la posibilidad de acoso, y luego ya cuando bajas al alumno que te está refiriendo que está sufriendo acoso, para activar el protocolo, hacer la instrucción, los datos de registro Q, evidencias, digamos, para demostrar que está habiendo ese acoso. Y es increíble cuando se implantan ese tipo de medidas, además de la evaluación, se rompe la impunidad. Es decir, los acosadores ya saben que estamos midiendo y estamos evaluando y que va a tener consecuencias si no se detiene. Por eso es importante la evaluación también, aparte de tener una información fiable. Importante también en los datos que hemos obtenido, edades muy tempranas, 8, 9 incluso, 10 años, tercero, cuarto, tercero de primaria, repunte importantísimo y es donde realmente se empieza a gestar el problema. La parte positiva del mensaje, que estamos en una edad de poder interiorizar y reconducir la situación. Si no intervenimos de forma temprana, se va perpetuando y lo que nos encontramos es suicidios de lo más grave con 13 años, pero no porque haya empezado el acoso a los 13 años, sino porque muy probablemente se ha iniciado en estas edades tan tempranas. Por lo tanto, esto es de la adolescencia, no. Esto hay que intervenir y hay que evaluar de forma muy temprana con estas edades, porque los datos nos demuestran que es donde se empieza a gestar este problema. Ejemplos, estos son ejemplos reales. Lo que decía, nos hemos ido encontrando que en la mayoría de centros, al evaluar con el DEBAG al año de la intervención con los protocolos de buen trato, el pase de cuestionarios, la formación de los padres, etc., en la mayoría de los centros ha ido disminuyendo de forma importante los casos de acoso y la gravedad. Hay algunos centros que se han mantenido igual y estamos investigando el porqué, que no todo es positivo. Incluso hemos detectado, algún caso que se ha incrementado, porque se estaban desplegando todavía cursos y ha habido una avalancha de nueva gente que se ha incorporado, a pesar de implantar el programa. La gente que se incorpora a los nuevos grupos también es un caldo de cultivo importante a tener muy en cuenta en el acoso escolar. Y lo segundo es, también es muy importante a la hora de implantar que la formación se extienda correctamente y bueno, es decir, que los datos son muy positivos y donde no ha sido positivo estamos investigando el porqué. Creemos que probablemente sea por lo que estoy comentando, pero vamos a averiguar e investigar. Pero sí que ha habido una disminución importante de los casos. El objetivo es erradicar de un 0 a 0, pero esto, siendo realistas, es muy difícil, pero hay que seguir trabajando con la mejora del programa de intervención. Yo ya finalizo, me he pasado un poquito de tiempo, perdón. Ya esta es cierro con esto, además, como conclusiones y retos, errores, la ley del silencio de los centros, no podemos mirar hacia otro lado. El error de atribución, cuidado, que la causa, no estigmaticemos al niño y que pongamos el foco del problema en la víctima, el problema está en otro sitio. La banalización, esto no es cosa de niños, esto es muy importante, tenemos que intervenir, somos garantes. La impunidad, hay que romper la impunidad, no puede ser que las consecuencias del acoso sea que la víctima salga y que los acosadores se queden impunes en los centros. Lo que no se mide no se puede gestionar, tenemos tecnología y hay que implantar evaluaciones sistemáticas para saber qué sucede en el aula. Hemos visto que el 90% es violencia psicológica. Una fuente de información son los cuestionarios, por supuesto la formación de los padres, de todos los agentes sociales que estén con ojo al visor ante cualquier señal. Importancia de la detección temprana, hemos visto las fases del acoso escolar. Si no intervenimos tempranamente, llegamos tarde, los daños ya están instaurados. La reversibilidad es muy complicada. Tenemos que hablar el mismo idioma, plan de comunicación, todos los agentes sociales tenemos que saber de qué estamos hablando. A veces se dice que es acoso cuando ha habido un conflicto puntual. Hay que
cuando hay un acoso se dice que es un conflicto, hay que hablar el mismo lenguaje. Los adultos somos garantes, como decía, de que los centros no sean un campo de batalla. Es importante generar un clima de confianza en el aula para que los canales de comunicación sean eficaces y nos lleguen en fases tempranas los posibles problemas de acoso. Cuidado con el ciberbullying, no podemos sacarlo del acoso escolar. Hay que romper el aislamiento de la víctima con los canales de comunicación, dar esa confianza desde las familias y desde los centros. El aislamiento, eso, el no contar, el no informar, nos impide detectar. El cuestionario te va y nos permite romper ese aislamiento, y los niños manifiestan a través del cuestionario lo que está sucediendo muchas veces. La formación y la comunicación y la coordinación entre padres y los centros, lanzando el mensaje de la hiperprotección, lo dañino que es respecto a sus hijos. La importancia de coordinación de todas las políticas sociales de intervención, hay que tener en cuenta, como decía, todas las aristas que tenemos. La judicialización del acoso escolar no es la solución, pero está sucediendo, estamos en una fase de explosión de judicialización. La no intervención genera esta judicialización, genera las penas de telediario, y las consecuencias a medio y largo plazo, si no intervenimos, es que la probabilidad de que estas conductas violentas impunes se repliquen en el móvil, acoso laboral, acoso de trabajo y la violencia doméstica es un caldo de cultivo para potenciales delincuentes. Y lo importante, cuando hay un caso de bullying, hemos llegado tarde y es inadmisible que, al menos teniendo herramientas, teniendo programas de intervención, que se nos puede escapar algo, pero que no pongamos en marcha todos los recursos que tenemos en nuestras manos y que son medidas económicamente sencillas, porque cada centro no es algo muy complicado de implantación, es inadmisible. Y por tanto, yo aquí sí que me gustaría que entre todos tengamos el reto justamente de intentar frenar al máximo esta lacra social, que estamos en una fase, como decía, de eclosión, y que si no la detenemos, pues desgraciadamente las consecuencias son lo más triste que puede haber en la vida, ¿no? Que un niño decida, digo, como algo más grave, quitarse del medio. Es algo gravísimo. Perdonad la rapidez, he intentado sintetizar al máximo toda la información, y muchas gracias, y dispuesto por supuesto a hablar, comentar, si lo veis bien. No sé si es un día de carnaval, pero bueno, muchas gracias. Si queréis... ¿Queréis un turno de preguntas? Pues venga. Ha insistido varias veces que cuando sucede ya el caso de bullying, pues hemos llegado tarde, efectivamente, pero desgraciadamente sucede. ¿Cómo se plantean ustedes la intervención? A ver, entiendo que lo primero es defender a la víctima, digamos, ¿no? Sí. Proteger a la víctima. Pero en la desactivación de un grupo que ya está formado, que ya tiene unas conductas reiterativas, que ya tiene una intencionalidad, que ya han llevado a cabo todo esto, que hay una conducta de desigualdad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se plantean ustedes la intervención en ese caso extremo donde no se ha aplicado un protocolo de prevención? A ver, ahí ya estamos reaccionando, por tanto es complicado, sí. Pero bueno. Lo primero es que, vuelvo a la secuencia, para mí la prioridad es la víctima, por tanto, apoyo de intervención psicológica rigurosa y profesional. Yo soy muy experto más en la parte de organización y la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Yo no soy experto en intervención, digamos, desde la psicología de la educación y lo que sé, vamos ante un problema de bullying, lo digo francamente. Ahora bien, con Iñaki Piñuel hemos compartido mucha información. La intervención con el alumno o con el acosado, todas las técnicas de MDR para estrés postraumático me están confirmando que están funcionando muy bien. Por lo tanto, lo primero es la intervención, digamos, con el niño. Respecto al grupo, lo que estamos haciendo es, que ya digo, es ir contra el reloj, replicar de forma inmediata los protocolos de buen trato, generar otra vez esas dinámicas. Por supuesto, cuando se aplica el protocolo, nosotros lo hemos vinculado al régimen disciplinario. Cuando hemos llegado tarde, prácticamente te toca todo el grupo, pero ha habido algunos casos de algunas aulas donde, no te digo todo el grupo, pero una gran mayoría del grupo ya había estado en esa fase porque habíamos llegado tarde y se han tomado medidas disciplinarias, y sobre todo por el mensaje de la no impunidad y sobre todo la advertencia. Luego viene todo el trabajo de intentar otra vez reactivar la convivencia, el romper, digamos, esa dinámica que ha habido de relación social,
que ya es muy complicada porque el niño tiene mucho miedo a volver a ese grupo, pero bueno, se intenta facilitar de una manera, y muchas veces la solución, porque no es buena, es la reubicación, un cambio de grupo. Cuando ya nos encontramos en la fase que me De la víctima. La reubicación, me refiero cuando Pero ahora ya... se complica la intervención con los investigadores porque los padres, como tampoco se ha hecho esta prevención, pues están en contra. Este niño es rarito, realmente ha provocado... Hablamos de la revictimización secundaria. Nos hemos encontrado, porque claro, cuando implantas una cosa así, cuando tú evalúas te encuentras casos ya de esa gravedad y casos incipientes. ¿Cuál es el objetivo? Ir tratando de la mejor forma posible para que la evaluación sistemática y esa cultura desde infantil, prácticamente primaria, se vaya lanzando este mensaje con estas evaluaciones, romper que no suceda esto, es decir, que no haya ninguna posibilidad de que el proceso se desencadene. Lo que yo me refiero con la mediación, el ejemplo que estabas poniendo, es cuando se tratan los protocolos de buen trato en el aula, ahí sí que cabe, digamos, el trabajar la mediación y la resolución de conflictos, la inteligencia emocional y la convivencia, por supuesto, los protocolos de interacción de buen trato. Porque ahí se está definiendo la forma preventiva. Yo ahí no he puesto en cuestión. Yo lo que he puesto en cuestión es que me he encontrado que cuando ya hay una instrucción donde ya hay una, digamos, de una forma, como dicen los abogados, ilimitada y evidente, que ha habido un maltrato, se ha planteado la mediación, digamos, entre la víctima y los acosadores, y la experiencia ha sido nefasta en ese sentido, nefasta, yo digo la experiencia, porque yo creo que el mensaje entre la mediación, desde mi punto de vista, que no puedo estar equivocado, el equiparar a la víctima con los acosadores para llegar a un punto de encuentro cuando lo que ha sucedido es una agresión física o psicológica, desde mi punto de vista, es un error. Lo primero es detener la conducta y luego ver mecanismos de reconducción. Y cuando ya se ha parado esa conducta y se ha demostrado y se está lanzando el mensaje que no va a quedar impune el grupo de acosadores, allá hablamos de otro escenario. Otro escenario porque pues se puede plantear la mediación. Pero la mediación de primeras, en ese momento donde se ha podido demostrar, el lanzar ese mensaje de equiparación, desde mi punto de vista, no es correcto. Y lo que he visto es que las víctimas, cuando se plantea la mediación, y aparte de más enfocada la mediación entre el niño, digamos, la víctima y los grupos de acosadores, al final, digamos, ha sido la consecuencia ha sido, digamos, prácticamente de risas respecto al tratamiento, de risas de la falta de rigurosidad respecto a los acosadores por lo que han realizado respecto a la víctima. Aquí me refiero, hemos agredido, hemos violentado y ahora me están planteando estoy exagerando, pero para que se entienda lo que quiero plantear. Aquí me refiero, ahora con la mediación es resolver este conflicto y que ya aquí frenemos y seamos amiguitos. Cuando se ha demostrado que ha habido una agresión muy grave. Es lo que quería pensar. Sí, pero es que claro, es que si puede ser, si se ha hecho en otros sitios una mediación desde los años 70 de forma penal con jóvenes y se ha evitado de que, por ejemplo, de que esos jóvenes hayan asumido la pena, no se haya judicializado, estamos previniendo posibles delincuentes. A lo que yo me refiero. Sí, ya nunca hay que olvidar también que o sea, el agresor hay que intervenir con él y reeducarlo. Así es lo que me refiero yo, porque no a la sección, no a la mediación en el aula, sino que una vez se puede extrapolar y porque hay una conducta grave, muy grave, si se ataja con tiempo, con mejor, y puede ser si cuando el agresor, el autor de la agresión asume esa pena, pues yo creo que puede haber una especie de reconciliación, una especie de reconciliación y de parar ya un hecho ya que ha ocurrido para que no vayan creciendo, no solamente con esa víctima, sino con otras posibles víctimas. Ahora, eso no lo había entendido, lo digo porque, yo, el planteamiento que yo he visto muchas veces es la mediación cuando no ha habido instrucción. Es decir, que se plantea la mediación para que se pongan, digamos, enfrentando un careo
y que se pongan, digamos, a buscar su solución entre ellos. Como poner a una víctima de violación con un violador. Claro, que tiene la manía. yo digo esto, yo me refería que no creo en absoluto en la mediación cuando se plantea de la manera que estoy diciendo. Claro, estoy tratando de una cosa distinta. Ha habido una instrucción y ya se plantea la mediación como una asunción de esa responsabilidad y buscar puntos de encuentro. Vale, es que yo no me refería a esto. Sería como una reparación del daño. Vale. Es más bien bloquearle como Vale, una reparación del daño. vale, ahí es que... daño, porque si vamos un día a judicializar, No, peor. el que va a ser peor, porque no va a tener la penal, bueno, tampoco creo que ese sea el camino, ni tanto para el autor y sobre todo para la víctima, porque la víctima va a ver que va a salir inmune cuando se judicializa. En cambio, si hay una mediación y el autor acepta esa pena o ese agravio de reparación a la víctima, pues yo creo que los dos pueden ganar. Si yo me refería a lo que he comentado, yo me refería al mal uso de la mediación cuando ni siquiera se ha hecho la instrucción y tendrá, vamos a utilizar la mediación prácticamente delegando en los jóvenes que se pongan de acuerdo. Eso yo lo he visto muchas veces, por eso me decía que eso es en contra, evidentemente, porque al final es equiparar a la víctima con los agresores. Sí, y a mí me parece una medida preventiva interesante cuando ustedes plantean con la matrícula entregar el protocolo a las familias. O sea, esto me llamó la atención y me parece muy avanzado, ¿no? Que ya en esa familia recibe un impacto, ya tiene el tema encima de la mesa. ¿Qué es esto? Ahora esto que me han dado, ¿qué será? Generará un poco de sorpresa, miedo, pero también genera información y bueno, me parece muy bueno eso. Y después preguntarte un poco cómo trabajan con los padres que niegan los del acosador, ¿no? ¿Cómo hacen para que participen un poco? Sí. A ver, la negación es, cuando hemos incorporado esa entrega del protocolo, esa formación a los padres, porque es muy importante que los padres conozcan el programa, que se sepa que se va a evaluar, que se sepa que nos podemos encontrar una instrucción donde ellos como padres les va a decir que sus hijos están siendo acosados, son acosadores, y esa información facilita mucho porque se genera una confianza entre el centro y los padres. Porque, mira, si os llamamos, no es para una acusación punto, sino que lo que queremos es que nos ayudéis a solventar un problema que nos hemos encontrado, y es que tu niño, tu hijo está acosando al resto está acosando a un niño. Como no sabes, has tenido el protocolo, se ha pedido esta información, y el hecho de anticipar es lo que te permite suavizar. O sea, suavizar me refiero a que realmente haya cierta colaboración, aunque a veces es muy complicado. Pero estos pasos son básicos, es decir, yo me debería decir que si no está este paso, difícilmente lo vamos a encontrar. De tu pregunta, por lo tanto, digamos que la puesta en marcha es porque nos hemos encontrado que si no se hace esto, es muy complicado, muy difícil. ¿Qué es donde intentamos explicar y transmitir? Lo que comentaba de la hiperprotección. En algunos casos da resultado y en otros casos la negación es de tal manera que es un blindaje que es difícil romper. Con los padres, mi hijo no ha sido, tal. Cuando se hace una instrucción bien hecha, es decir, el protocolo lo que te dice es que se abre una instrucción, se evidencia la información, a los padres no las con rumores, porque es importante decirle, mira, es que esto judicialmente incluso te estamos dando garantías de que los pasos están haciendo correctamente. Porque no se puede ir con rumores de si mi hijo me ha dicho que no suele pasar, de pasilleo, una familia que se cabrea, no. Cuando el protocolo se aplica, a los dos padres más resistentes se les presenta la instrucción y los resultados. Esto es lo que tenemos. Eso es con una buena comunicación. Esto es muy complicado, esto es muy difícil, lo sabemos. Pero si tú proteges en estos momentos, que es reconducir la situación, y las medidas tienen que ser proporcionales, no es, lo expulso del centro y se acabó, sino que los padres sean partícipes en el sentido de colaboración y que realmente apoyen a las medidas disciplinarias cuando van a un mundo determinado y a los trabajos que se hagan de reeducación, pues bueno, ha habido padres que, como te estoy comentando, han entrado. Otros, te voy a ser sincero, han dicho que no, que la familia, la culpa es de la familia o de la víctima, que sus hijos no han hecho nada, bla, 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 bla. De ahí, lo mismo,
la prevención justamente de esa resistencia hemos visto que se consigue con la anticipación de Pero el trabajo es comunicación, demostración con hechos y sobre todo que se den cuenta de la repercusión o las consecuencias que tiene ese amparo, esa interpretación equivocada. Y es que pues, un caldo cultivo de posibles delincuentes si admiten que la violencia es permitida en la relación social. Sí, yo le quería preguntar en terminología que se usa en la literatura y usted la ha usado aquí a lo largo de la conferencia: maltrato escolar, acoso escolar, bullying, y ahora introduce el hable, que es otra nueva. ¿Qué similitudes puede haber y si hay alguna diferencia o es lo mismo? ¿Cómo usted lo valora? Sí. Yo justamente he dicho, para intentar hablar el mismo lenguaje, quizás con más introducción de términos, se genera confusión. Yo creo que es una... se le agradezco la pregunta. A ver, AVE realmente es el acrónimo de acoso y violencia escolar. El acoso es la definición que comentaba, es esa reiteración de conductas de maltrato, de linchamientos, insultos, pero sobre todo lo que es la reiteración. Eso es acoso escolar. El acoso escolar es la reiteración durante un tiempo, una frecuencia de conductas que pueden ser agresiones físicas o psicológicas que hemos visto anteriormente. Eso sería la primera definición de acoso escolar. La violencia escolar hace más referencia, sería desde el punto de vista en la equiparación a lo que llamamos de maltrato o conflicto, digamos. La violencia escolar es el comportamiento violento, inadmisible, pero que todavía no se ha reiterado en el tiempo. Y puede haber un insulto, una pelea en el patio, en el recreo, y eso no es acoso, pero es violencia escolar. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Violencia y acoso escolar. Lo importante para definir el acoso es la reiteración de las conductas violentas. Y cuando se habla de bullying, sí, a ver, es una palabra extranjera que no... Extranjera. ¿Cómo podemos...? A ver, hemos utilizado bullying porque la gente se habla de bullying. A mí los anglicismos no me gustan, a mí personalmente. Yo casi sí. Se dicen, pero no me gustan. El móvil no me gustan. Yo prefiero hablar de acoso y violencia escolar y yo me quedaría ahí. Punto.